A continuación, el siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Apreciadas amigas y amigos, un placer saludarles una vez más y gracias por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar. Hoy, diálogo, una hora de entretenimiento, de diversión, de información, de orientación, de sano debate, de conocimiento en profundidad de diversos temas, como el político, por ejemplo, del cual depende nuestra calidad de vida y la elección de los mejores perfiles para los procesos electorales que se avecinan, políticas públicas y el ejercicio y función de cada uno de ellos en los diferentes niveles de gobierno y diferentes poderes, sea ejecutivo, sea legislativo, sea judicial, etcétera, sea moral. Ahora bien, hoy tenemos un invitado muy especial, es el legislador del Estado Anzoátegui ante el Consejo Legislativo y por supuesto con él estaremos conversando en breve. Pero primero y como de costumbre, nuestro análisis. Hemos oído algunas frases que dicen que la próxima guerra mundial será por los recursos naturales, pero fundamentalmente por el agua. Pues bien, más allá de la conseja de decir que el planeta básicamente es agua, hay una perspectiva que indica que el agua útil, potable y de uso para los seres humanos realmente es muy poca. Sin embargo, es importante conocer un poco las proporciones exactas para saber qué bondades, qué riquezas en particular tiene nuestra patria Venezuela desde el plano hídrico. Observe, adelante, director. Durante siglos hemos creído que hay más agua que tierra en nuestro planeta, porque nos dijeron que el océano cubre 3/4 partes de la superficie del planeta. Pero ese es el punto, esto es solo en la superficie. Si pudiéramos ver el océano separado, notaríamos que el océano es solamente una capa extremadamente delgada y frágil que cubre la superficie. Esta delgada capa de agua mide solo 3/10 milésimas de la medida del planeta. Si la Tierra tuviera 1 metro de diámetro, el agua en el planeta sería tan delgada como una cáscara de huevo. Si compactamos esta capa delgada en una esfera sólida, sería así de pequeña. Al lado de esta Tierra, el agua sería esta pequeña esfera de 11 centímetros, menos de una milésima parte del volumen del planeta. ¿Ya tengo tu atención? Ahora considera esto. El volumen del océano está casi todo compuesto de agua salada. El agua dulce es solo el 2.5% del agua del planeta. Sí, tan aterrador como suena. El agua dulce es solo esta pequeña esfera de 3 centímetros de diámetro. Pero esta pequeña cantidad de agua dulce no está del todo disponible, porque el 69% es el hielo en los polos y la nieve en las montañas. El 30% es agua subterránea. Así que, sí, solo el 1% de esta minúscula esfera es el agua disponible en ríos y lagos. Sería otra esfera tan pequeña que casi no se puede ver. Eso es todo. De esta pequeña cantidad de agua depende gran parte de la vida en nuestro planeta, incluidos nosotros, que estamos compuestos por un 70% de agua. El planeta, el agua del planeta, el agua dulce del planeta y la pequeña cantidad de agua dulce disponible.
Ahora ya lo sabes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Como ustedes pudieron observar, el agua útil, realmente potable, dulce, para consumo humano es muy poca. Y de esa cantidad de todo el planeta, Dios derramó bendiciones sobre el estado Anzoátegui, con el portentoso río Orinoco en el sur de nuestro estado. Pero además de esa cantidad de casi 300 kilómetros en el sur de agua dulce, también poseemos la segunda reserva de agua dulce subterránea del continente, que está en la zona centro del estado. Pero además tenemos muchas montañas que protegen a riachuelos que van tributando a diferentes ríos, por ejemplo, como el río Neverí, como el río Unare, como el Tigre. Realmente tenemos una bendición, pero con todas esas bendiciones no se logra explicar cómo y por qué la población de Anzoátegui sufre por la ausencia del vital líquido. Es trágico pensar que hay zonas donde durante meses no llega agua por las tuberías y el salario mínimo no alcanza para pagar el camión cisterna o el pipote de agua que le vende el camión cisterna. Lo cierto es que teniendo agua bajo la tierra, teniendo agua sobre ella, que ser uno de los pocos países del mundo que tiene tanta agua fresca para consumir, para sembrar, para florecer, para desarrollarse, tengamos que sufrir sequías como países desérticos donde el agua no existe, porque Dios no tuvo la magnanimidad con ellos que tuvo con nosotros. Bendiciones por un lado y por otro lado la flaqueza de malas gestiones, de terribles capacidad gerencial, de corrupción y de irrespeto al ciudadano, ya que hay muchos gobernantes ni les interesa si los vecinos tienen agua o no, porque ellos sí que la tienen. Hasta el próximo análisis. Y continuamos con mucho más de diálogo y lo prometido es deuda. Nuestro invitado especial de hoy es el legislador más joven del estado Anzoátegui. Es el secretario de organización del Partido Voluntad Popular en el estado Anzoátegui. Es odontólogo de profesión y además de ello un buen amigo con el que compartimos en muchas oportunidades. Es el legislador Rafael Botaro. Le damos la más cordial bienvenida. Rafael, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano. Un placer siempre, atender todas estas invitaciones, ¿no? Que nos permitan llevar nuestro mensaje, nuestra propuesta de país y de Estado a tantos rincones. No, sin duda. Y para nosotros es un placer tenerte porque vamos a conversar de lo humano y lo divino. Vamos a conversar y a conocer en profundidad temas que al ciudadano común le interesa, más allá del partido político en el que milite, o ciertamente porque tal vez sencillamente no pertenece a ninguna organización política, pero es un ciudadano que tiene una cantidad de derechos que puede sentir que no les están cumpliendo de parte de las autoridades. Eres legislador desde el pasado 21 de noviembre del año 2021. Estás en el Consejo Legislativo. ¿Cuántas curules tiene la Plataforma Unitaria Democrática? Sí, bueno, en este momento tenemos, la plataforma tiene dos curules de los 15. Lamentablemente allí no salimos tan favorecidos en la pasada elección, pero ten tú y todos nuestros televidentes la seguridad de que hemos multiplicado esos dos curules, esas dos sillas, en muchísimas propuestas, en muchísimas denuncias que creemos nos ha permitido cerrar el año con un primer año de gestión, creemos bastante favorable para cómo está el Estado. Ahí está Rafael Botaro y está también Gabriel Seoane, que son el número 1 y número 2 de la lista de la Plataforma Unitaria Democrática. Son los dos que representan los principales y, por supuesto, bueno, todos los suplentes que se van rotando allí. Eso es correcto, mi estimado. Pues muy bien. Fíjate,
Vamos a ir a una pausa, Rafael, pero al regreso, no sé si te gustaría hablar sobre lo que hicimos en el análisis. Hablemos sobre el tema del agua. Vamos a meternos con los servicios públicos. Perfecto. ¿Te parece? Sí, sí, cómo no. Bueno, vamos a un momento de publicidad y ya regresamos. Ya regresa. Diálogo. Estás viendo Diálogo. Y continuamos con mucho más de diálogo. Nuestro invitado especial, el legislador Rafael Botano, legislador por la Plataforma Unitaria Democrática ante el Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui. Y con él dejamos una pregunta al aire que tiene que ver con los servicios públicos, comenzando con el servicio del agua residencial, del agua potable que tiene que llegarle a cada vecino. Pero si me permite, Rafael, para comenzar y conversar ese tema, deseo invitarte a un cafecito. Okay. ¿Tomas café? Sí, claro. Ah, bueno, como no, por favor, quiero que pruebes este Muchas café. gracias. Muy bien. Y yo me voy a deleitar, lo voy a probar. Vamos con la cámara del centro. Muy bien. Buen café. Este café, los granos para hacer este café, son seleccionados en fincas ubicadas a más de 1.700 metros de altura sobre la serranía del Turimiquire. Okay. Tienen un proceso de recolección que en su punto óptimo de maduración y luego un proceso de tostado, posteriormente la molienda con la granulometría precisa, luego empaquetado de manera artesanal, muy decoroso, muy hermoso, pero el gran secreto son unas gotas de amor que hacen de Altos Café Gourmet, fuerza, aroma y sabor, un elixir de los dioses para el disfrute y el placer. Por eso es un café tan sabroso. Sabroso, ya me lo acabé. Ya, Claro, wow. rapidito. Altos Café Gourmet, fuerza, aroma y sabor. Mientras sigo disfrutando mi cafecito, comencemos con el tema del agua. Anzoátegui, bañado en agua por superficie y de manera subterránea también. ¿Por qué la crisis del agua en Anzoátegui, Rafael? Oye, sí, hermano, eso es un temazo. Lamentablemente, creo que hacías un buen análisis al inicio del programa. Creo que sin duda la falta de planificación y la corrupción son lo que tiene grave al sistema hídrico del Estado de Anzoátegui. Lamentablemente es una constante ese tema, la falta de querer, la falta de planificación en todos los servicios públicos. Sí, por lo menos es inaceptable que en Soledad siga existiendo sectores y sectores sin agua, teniendo ese vasto río al frente. Sectores del Tigre, sectores de San José de Guanipa, el Tigrito, teniendo la mesa de Guanipa allí, y no hay agua en sectores del Tigre, de Guanipa. Dígame, en sectores de Cajigal, por ejemplo, hablemos de Cajigal. Ahora hubieron esas lluvias tan fuertes Sí, vale, el mes pasado, y teniendo tanta agua, Onoto y San Pablo pasaron hasta 45 días sin agua. 45 días, hermano, mes y medio sin agua. Y bueno, y lamentablemente, al menos en mi percepción, detrás de todo esto hay una intención, quizás por consecuencia o quizás no, quizás provocada, que es que, bueno, que los venezolanos terminemos acostumbrándonos a la desgracia, terminemos acostumbrándonos a lo malo. Pareciera que ahora hay que celebrar cuando llegue el agua y no exigir cuando no haya, porque es el tiempo más cuando no hay que cuando hay. Y es lamentable, el humano, lo primero que descubrió y que entendió que era necesario para vivir y para vivir dignamente, cómodamente, era el uso del agua, tanto para beber como para tantas cosas, lavar ropa, cocinar, etc. Y hoy en nuestro país, nuestro sistema hídrico, insisto, está en muy malas condiciones. Y no nos merecemos esto, hermano. El Estado de Anzoátegui no se merece esto, tomando en cuenta todo lo que acabamos de comentar. Hablemos, bueno, de otro estado, no sé, o bien el ejemplo que tú das, cómo hará Egipto, cómo hará, dígame, los países del centro de África, Kenia, tal, pero no es el caso nuestro. No es el caso Sin duda. Y fíjate que ha existido una gran mezquindad, legislador, porque
Las obras heredadas de la dictadura, por lo menos de Marcos Pérez Jiménez, hablando de la zona norte de Anzoátegui, el llamado canal de Caratal. Ok. ¿Ok? El canal de Caratal que sirve para transportar el agua desde el río El Rincón hasta las plantas de Curaguaro y luego las plantas de potabilización de agua. Pero resulta que estas plantas de potabilización de agua tienen capacidad para más de 6.000 litros por minuto, pero la capacidad que transporta el canal de Caratal es de 3.200 litros por minuto. En sí, nunca va a ser suficiente, pero además tampoco se ha invertido en la red de distribución de agua. Entonces, aquí tenemos un problema. Si llueve, hay turbidez, entonces no hay agua. Si no llueve, está bajo los niveles, tampoco hay agua. Hay una reparación, cada minuto te manda un aviso. Hidrocaribe te dice una reparación del tubo de no sé cuántas pulgadas. ¡Wow! Y celebramos. Creo que hay que celebrar que quieran hacer las cosas, porque también hay muchos problemas heredados. Pero no terminan de hablar con sinceridad. Se hizo la represa del Turimiquiri, el legislador, y eso implicaba una adopción de agua para poder dejar a un lado el canal de Caratal, que era un canal de riego, para poder tener un suministro seguro de agua. Pues tampoco se hizo. Las cosas quedan, dice mi abuelita, hasta el maruto, hasta la mitad. ¿Cree usted que en este momento, con una Venezuela que atraviesa una crisis económica bárbara, se puedan dar las inversiones necesarias para que lo que no se hizo cuando había mucha plata se haga ahora? Bueno, ¿por dónde iniciar? Fíjate, primero esto que hablamos no es nuevo. Nosotros tenemos años y años, desde el inicio del siglo, alertando que el canal de Caratal ya quedó en otro año, quedó en otro siglo, que ya tiene que ser historia. Y desde el inicio, o desde hace mucho tiempo, y tomando en cuenta también lo que dices, otras condiciones de país mucho más favorables, había que hacer pensar y hacer y generar otro sistema para la distribución de agua, al menos hablando de este caso, en este ejemplo, la zona norte del estado Anzoátegui, del área metropolitana, pero no se hizo. Entonces, como decíamos en la pregunta pasada, además del desinterés, además de la falta de planificación, además de la alta corrupción, pareciera que es que tenemos que esperar que ocurran las desgracias o que ocurran las situaciones para después comenzar a pensar en ello, y hoy el país está, bueno, una hiperinflación, tenemos años en recesión económica, debido a todas estas cosas que estamos hablando, y hoy obviamente es más cuesta arriba pensar en esto. Pero fíjate algo interesante, cuando nosotros llevamos al menos este debate al Consejo Legislativo y cuando llevamos propuestas o cuando llevamos denuncias, por ejemplo, insisto, hablando específicamente del tema del agua, cuando los colegas de la fracción oficialista no les llega o no tienen capacidad de respuesta, no tienen argumento para responderte, van a una respuesta fácil, que es el tema de las sanciones. No, bueno, porque la crisis económica que tenemos en este momento en el país es producto de las sanciones y tal y tal y tal, pero lo que estamos diciendo, ¿por qué a inicios de la década, a inicios de la gestión del primer mandato, por ejemplo, del expresidente Hugo Chávez, no se pensó en esto? Dígame, el canal, bueno, hablemos, municipio Sotillo, municipio Bolívar, esas son alcaldías que jamás la oposición ha tenido en sus manos, en lo que va de estos 22 años que ha habido, el oficialismo ha estado allí en Miraflores. Entonces no hay excusas, no hay excusas. Simplemente es que ellos no se han preocupado por atender, este tema, y lo que te dije también en la respuesta pasada, no hay agua. Un sector en la parte alta de Puerto La Cruz que tenga 3 semanas, un mes sin agua, y quiere venir el gobernante de turno con una cisterna a codearse de que él es el salvador, porque así funcionan estos regímenes, así funcionan estos gobiernos, con estos pensamientos socialistas, con estos pensamientos comunistas. Y nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde para intentar mejorar esta situación lo antes posible. El tema del agua, muy bien debatido. El tema de la electricidad, otro dolor de cabeza para los anzoatiguenses. ¿Qué opina el legislador Rafael Botaro sobre el tema de la electricidad? Pero me responde al regreso de publicidad.
Ya regresa. Diálogo. Estás viendo Diálogo. Y continuamos con mucho más de diálogo. Nuestro invitado especial, el legislador ante el Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui, Rafael Botaro, odontólogo de profesión, secretario general, de Organización de Voluntad Popular en el Estado Anzoátegui. Y con él en el segmento anterior le dejaba al aire una pregunta, era su punto de vista sobre el servicio eléctrico residencial, es decir, la calidad del servicio de electricidad que deben disfrutar, gozar y usar los vecinos, los anzoatiguenses. Ya tocamos el tema del agua, vamos con el tema de la electricidad. ¿Cómo ves el sistema eléctrico? No, totalmente deficiente en el estado Anzoátegui. Fíjate que acá me quedaba pensando, ¿no?, con el tema del agua, y creo que es más o menos el tema lo mismo, ¿no? Las razones ya las dijimos: falta de planificación, desidia. Y entendiendo que nuestra población a inicio del siglo comenzó a crecer en un país que aún tenía prosperidad, ¿no?, progreso, comenzó a crecer las familias, comenzó a avanzar la tecnología y comenzó a crecer la carga de consumo eléctrico, ¿no?, en cada una de nuestras casas. Pero no, el gobierno no se concentró en hacer nada para eso. No invertimos en las plantas hidroeléctricas, que a nivel también ambiental son las que más nos convienen en el planeta que tenemos hoy. Y de unos años para acá, entonces pareciera que la solución es en casa desenchufar el cable, ahorrar. Eso es positivo, insisto, en el planeta Tierra que tenemos hoy. Eso es una política de gobierno acertada, pero eso tiene que ser una promoción el uso racional de la electricidad, pero eso jamás va a ser la solución al problema, a los males que tiene el sistema eléctrico. Ahora, el tema de la corrupción en el tema eléctrico, recuerdo que hubo un gran escandalazo con algunos personeros del gobierno nacional que en una compra de equipos, creo que eran plantas termoeléctricas, bueno, se ganaron unas comisiones porque sobrefacturaron los precios, etcétera, y no se ha hecho la inversión debida dentro de un servicio eléctrico, primero para mantener lo que hay, y segundo para ampliar la capacidad de respuesta, porque tú lo has dicho perfectamente, la población ha crecido. Por cierto, recientemente leí anuncios que la población mundial ascendió a 8.000 millones ya llegó formalmente de seres humanos. No recuerdo el nombre del niñito tal que nació, era el número 8.000 millones, ¿no? Okay. Bueno, y en Venezuela también seguimos creciendo, aunque se nos han ido más de 7 millones de compatriotas venezolanos buscando nuevas oportunidades. 7 millones de usuarios menos en el sistema eléctrico nacional y seguimos, entonces. Es correcto, pero no ha existido la inversión para la generación, para la distribución, para la comercialización y consumo de la electricidad. Y me hace recordar algo muy importante. Nosotros, en lo que algunos mal llaman la Cuarta República, es decir, en nuestro siglo pasado, nosotros incluso nos dábamos el tupé de vender electricidad. ¿Cómo no? Venezuela vendía a Colombia y a Brasil electricidad generada acá en Venezuela. Y ahora no, ahora vemos como, por ejemplo, es imposible no recordarse hace unos 2, 3 años el gran apagón que sufrimos en el país. Y teníamos meses alertándolo. El Guri no está en buenas condiciones, en cualquier momento vamos a tener una desgracia, vamos a tener un gran apagón. Y seguimos dependiendo de la central hidroeléctrica. Es correcto, y está ya dicho también que esa desgracia puede repetirse en cualquier momento. Allí no hay, eso es un claro ejemplo del país que tenemos hoy de los gobernantes. Ahí hace tiempo, hace años no hay un plan de mantenimiento eficaz en el Guri. Y lamentablemente el Guri ha tenido que llegar a muchas más áreas y cubrir más de lo que él está capacitado de por sí. Y las consecuencias, insisto, las estamos viendo. Oye, por cierto, que fue falso el hecho de que se había suscrito un convenio de mantenimiento con la empresa Siemens, a la alemana Siemens, para el parque eléctrico venezolano. Fue un buque, fue una mamadera de gallo, fue una broma. Siemens en su Twitter oficial tuvo que decir que es falso. Yo me había alegrado, dije, oye, calidad, experiencia, o sea, vamos a recuperar parte. Y la otra, hermano, este es un tema interesante también, que la otra opción
para un gobierno, para un Estado, ya que tiene problemas acá adentro, sería acudir a buscar inversiones extranjeras. Claro. Pero estamos en lo mismo, con el sistema económico que tenemos hoy, ninguna... Seguridad jurídica, confianza. No, ninguna estabilidad. empresa con 3 dedos de frente va a venir a invertir en Venezuela, ¿no? Ahora bien, fíjate algo, otra situación, y en esto hay posiciones encontradas. Algunas personas aplauden lo que está haciendo el gobernador, otros dicen que no es la prioridad y otros dicen, bueno, que vamos a aplaudir si eso es lo que tienen que hacer. Por lo menos el tema de la iluminación, de la vialidad interurbana, por ejemplo, más allá de que hay muchas comunidades a las que todavía no les ha llegado las luminarias LED internamente, y otras se han quejado, legislador, que les dan la luminaria y ellos tienen que pagar la instalación de las luminarias, como pasó por lo menos en 29 de marzo, en Pica de Maurica. Tienen que hacer un pote entre los vecinos para pagarle para que les instalen las luminarias. Es decir, no se las instala la alcaldía. Y si el vecino se cansó ya de esperar, en este caso a Corpelet, y porque él tiene algún aprendizaje, algún conocimiento, quiere él mismo, con varios vecinos, ir a hacer una reparación y llega a venir el Corporé, hasta preso va el vecino. Entonces no lava ni presta la batea, no hacen lo que tienen que hacer, pero tampoco dejan entonces a los vecinos resolver. Y ¿Qué te parece el tema de la iluminación? No, es deficiente. Igual, todo, lamentablemente, aquí lo único que crecen son las colas de gasolina. Aquí lo único que crecen, ahora ellos se han visto la necesidad de subir el precio de las facturas, de también todos estos servicios públicos que estamos hablando, imagino yo, para intentar ahora sí preocuparse en hacerle un mantenimiento, pero lo que han hecho en estos meses con esas medidas es empobrecer más al venezolano, pero no vemos mejoras, no vemos mejoras en el sistema. Y le voy a contar algo que usted lo sabe. Hay una ley de armonización tributaria que la Asamblea Nacional está por aprobar y que va a entrar en ejercicio y en efectividad a partir del 1 de enero. Y esta ley contempla que el servicio de recolección de aseo urbano, ¿sí?, viene atado a la factura del consumo eléctrico. Correcto. Es decir, 2 servicios en uno. Estés conforme o no con la calidad de tu recolección de desechos sólidos, estés conforme o no con la calidad de tu servicio eléctrico, vas a pagar una factura por 2 servicios. Así es. Y eso va a traer cola. Claro, y insisto, acá se contrastan 2 visiones de país totalmente diferentes, porque una de las intenciones más grandes de esa ley que está sesionando, ¿no? Está sancionando la Asamblea Nacional, es seguir centralizando. Sí. Entonces, el Estado no está en capacidad... Y le quita herramientas de subsistencia a las alcaldías. Sí, claro, pero entonces si el Estado tiene que ser objetivo, vale, ya está un país, están venezolanos, miles y miles y millones de venezolanos que sufren el abandono, la desidia. Tú tienes que tener un mínimo de objetividad y darte cuenta que no estás en capacidad para solucionar algunos problemas y aún con eso vas a seguir centralizando. Y por ejemplo, me haces pensar el tema de nuestros profesores, nuestros docentes. En el estado Anzoátegui fue migrada, sus 5.000 fueron migrados al Ministerio Nacional. Entonces ahora, si ya era deficiente el tema del pago al final... El llamado sector 8. Sí, entonces ahora... imagínate cómo hacen esos docentes que están en Naricual, que está en Bergantín, ahora tiene que ir a Caracas a protestar porque no les ha llegado su quincena desde hace tanto tiempo o le redujeron su pago por el tema del nivel que él merece, ¿no? Y hablamos de eso. Me preguntabas hace un momento, no sé qué tiempo me queda, el tema del gobernador. Yo creo que él tiene que hacer lo que tiene que hacer un gobernador, que eso es ilusionar. Y si bien ha hecho algún par de cosas, algunas inversiones en este año que lleva de gobernador, no es para nada suficiente, tomando en cuenta los años que tenemos de abandono en el estado de Anzoátegui. 22 años en donde hemos tenido un presidente rojito y en el estado de Anzoátegui no se ha hecho ninguna inversión. Sí, vialidad. Tenemos un montón de municipios en el estado de Anzoátegui que no tienen una conexión directa con el resto del estado porque la vía está totalmente maltratada. Me haces pensar, por ejemplo, la vía hacia Vallaguanape, que fui el jueves pasado a Vallaguanape, la vía Onoto, la vía MacGregor, la vía Aragua, que está un 60% rota, un boquete grandísimo. Pero la vía MacGregor se la faltaron. Ah, bueno. Legislador. Un pedacito, hermano. Así es la cosa. Eso tiene kilómetros que está roto. Y por ejemplo, otro tema, ¿cómo hace el ganadero, el pecuario que está en MacGregor, que está en Cajigal, allí en la cuenca del Lunario, que está del otro lado en el estado de Guárico, cómo viene para Barcelona, para Naco a vender sus cosas?
tiene que venirse a juro, pero se viene a 20 kilómetros por hora, reventando el carro, y por eso es que también tenemos el queso a un alto precio, la carne de res a un alto precio. Sí, meterlas alcabalas. Ahora. Vamos a profundizar en eso al momento de regreso de nuestra publicidad. Ya regresa. Diálogo. Estás viendo Diálogo. Regresamos y estamos en el segmento final de Diálogo con nuestro invitado especial, el legislador Rafael Antonio Botaro, ante el Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui y por la Plataforma Unitaria Democrática. Pues bien, legislador, a ver, seguimos pasando revista de los temas que son neurálgicos para la colectividad. Y el tema, por ejemplo, hemos observado que ya viene ya a nivel nacional un aumento de peajes en más de un 200% el precio del peaje. Pasaría de 1 a 3 bolívares, correcto, por hablarte del carrito más pequeño. Eso, liviano. Ajá. Y además de eso, eso va a incidir en el tema de los costos del transporte de alimentos que vienen de otras localidades para Anzoátegui. Pero también otro elemento detonante y multiplicador de los precios de los productos, del menguado salario que tenemos, es el tema del combustible. Una gran cantidad de estaciones de servicio que eran subsidiadas pasaron a ser ahora con el régimen de precios internacionales dolarizadas, lo que supone un golpe duro, porque si su carro es de 60 litros, por ejemplo, son $30. $30 por Y ya 0.5. te fuiste del sueldo mínimo Claro, sueldo mínimo que era $28, pero que ahora son $14 y pico. Eso es correcto. Con la devaluación que ha tenido el bolívar. ¿A qué se debe que un país que tiene la reserva petrolera más grande del planeta estemos castigando a la población con inmensas colas trágicas de sudor y de dolor para poder surtir combustible subsidiado? Ya creo que caemos en la tediosidad de repetirle lo mismo al televidente, pero es que es lamentable y aquí es muy complicado no hablar de corrupción en el tema petrolero, viendo por ejemplo cómo desfalcaron PDVSA, una cosa horrible. Imagínate, hace 2 meses sale el fiscal general a querer decirle al expresidente Rafael Ramírez de PDVSA, el Rafael Ramírez le responde, es un toma y dame por las redes sociales, y recuerdo que mi mensaje en ese momento que estuve en un programa de radio es decir, ¿y qué creen ellos? Que la gente olvida, que el venezolano olvida. Si nosotros vimos durante todos esos años cómo iba cayendo PDVSA, cómo se robaban esos reales. Y recuerdo, por ejemplo, es que la gente no es tonta, el venezolano no es tonto. Inmediatamente salieron muchos amigos, comencé a ver en el WhatsApp, en las redes sociales, en fin, la gente recordando todos esos videos en los cuales Chávez y luego Maduro ratificaban a Rafael Ramírez como presidente de PDVSA porque lo estaba haciendo excelentemente bien y defendiéndolo. Y es lamentable, nosotros no nos merecemos esto, Gilberto, ni el venezolano, ni mucho menos el anzoatiguense. Le agrego solamente que entre 2004 y 2014, en esos 2 quinquenios, en esos 10 años, le ingresaron al país cerca de 630.000 millones de dólares por concepto de venta de petróleo. Eso es una cifra que nosotros no entendemos, de la gran cantidad de dinero que es eso. Es muy complicado entender cuánto dinero es ese, pero sí. Pero más complicado, ¿sabe qué es? Que no tengamos gasolina hoy. No, pero aparte de eso, que teniendo esa rialamentación, como dirían en mi barrio, entonces resulta que PDVSA se endeudó en más de 200.000 millones de dólares y no amplió la capacidad de refinación, ni de explotación, ni de comercialización, ni nada. Entonces hoy es el país que tiene mayores reservas de petróleo del mundo, tenemos un montón de riqueza en el subsuelo, pero tenemos que traer gasolina iraní, tenemos que importar gasolina de otro país, una gasolina además de muy mala calidad, y nosotros, insisto, no nos merecemos vivir de esta manera, y te concluyo diciéndote algo muy sencillo, pero a la vez muy real. El tema del agua, el tema de la electricidad, el tema de la gasolina, el tema de todos los servicios que hemos hablado, la vialidad, lamentablemente nos quedó claro de que no va a cambiarse, al menos radicalmente como merecemos,
sin tener un cambio de gobierno nacional. Definitivamente creo que esa hoy es la única salida para nosotros poder volver a vivir bien, a vivir mejor, a vivir en un país de progreso, que la plata nos alcance, que vayamos a un hospital y haya médicos venezolanos, no médicos cubanos. El otro día un dirigente del gobierno aquí del Estado hablando de que no permitamos una intervención, pero tienen tiempo que juntan la bandera venezolana con la bandera de Cuba. Tienen tiempo en los cuales los médicos en los centros de salud públicos son cubanos, no son venezolanos. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Cuál es la falsa moral? Definitivamente nosotros nos merecemos vivir mejor y gracias a Dios se nos acerca unas elecciones presidenciales, tenemos muy pronto unas primarias de la plataforma unitaria donde van a participar todo aquel que se sienta de verdad parte del proceso. Se creó la Comisión Nacional de Primaria, el ente rector de esas elecciones. Sí, lo aplaudimos. No sé si la gente ya vio quiénes componen esa Comisión Nacional de Primaria, gente sumamente preparada y respetada. Genera mucha confianza, ¿no? Sí, señor, y estamos en este momento en búsqueda de consolidar la Comisión Regional de Primarias también. Evaluamos un montón de perfiles que creemos que sea igual, que generen al venezolano, al anzoáteguense confianza de participar, de sumarse a ese proceso que nos va a llevar juntos, unidos. La gente lo que nos pide es unión y nosotros se la vamos a dar en esas primarias presidenciales que vamos a tener el año que viene. Sectores laborales han hecho públicos reclamos, protestas, etcétera, sobre todo los jubilados, de una cantidad de deudas no reconocidas y no pagadas por el Ejecutivo Regional. ¿Cuál es la posición de la plataforma unitaria al respecto? No, seguir revisando, estamos muy pendientes, tenemos unas 2 o 3 semanas que... ¿Viene un nuevo presupuesto para el año 2020? Eso es correcto, tenemos todo el año atendiendo peticiones, propuestas de muchos sindicatos, pero en estas últimas 2 o 3 semanas ellos le han subido la importancia tomando en cuenta que se acerca el presupuesto, la elaboración del presupuesto del año que viene y nosotros hemos estado atendiendo, hemos estado supervisando y vamos a estar muy pendientes de que todos esos trabajadores anzoatiguenses se les sea reconocido lo que se les debe para después ahora comenzar a pensar en cómo mejorarles en las condiciones. Y el pago oportuno, porque el tema a veces se reconoce, pero entonces no tengo que pagar. Imagínate eso ahora, la división del aguinaldo en 4 partes. Ese es como comerse la yaca en 4 pedazos y una yaca. Y una yaca, hermano. Pensemos cómo era Venezuela hace unos 10, 15, 20 años, en cuando un aguinaldo, oye, tú resolvías los regalos de... Dígame un abuelo, resolvía el regalo de todos sus hijos, el regalo de todos sus nietos, le metía platica el carro, pintaba la casa, compraba lavadora y secador. Te quedaba el fin de semana con el saco de whisky y todavía te sobraba plata. Es correcto, es correcto. Bueno, mi querido legislador Rafael Botaro, llegamos a la parte final del programa, pero antes de concluir, quería pedirle una reflexión al respecto. Desde su punto de vista, ya casi cerrando el ejercicio fiscal del año 2022, el desempeño del gobernador del estado tiene un estilo distinto al de otros gobernadores que hemos tenido. Sí. Es más joven también. ¿Cree usted que puede mejorar la condición del anzoáteguense? ¿Cree que puede el gobernador actual definir políticas públicas distintas y que puedan resolver problemas? Bueno, fíjate, sí, es una pregunta interesante. Ciertamente el ciudadano gobernador Luis Marcano tiene creo que un estilo diferente de afrontar, al menos con respecto a los demás gobernantes oficialistas que hemos tenido en el Estado, que son prácticamente todos, porque acá hemos tenido en este periodo de tiempo un gobernador opositor definido, ¿no? Pero que si va a mejorar la condición de los anzoáteguenses, insisto, creo que no. Y es por un tema muy sencillo. El problema acá radica en un gobierno central. El problema acá radica en de verdad darle cambios de fondo. Si el gobernador se va a un sector de la ciudad de Barcelona, por ejemplo, y hace una mejora en el tema del agua, lamentablemente lo que habrá mejorado son unas horas más al día de agua, pero no va a corregir el problema de fondo, no va a hacer que los 365 días del año en ese sector, en esa casa... El presidente Maduro prometió agua. que para el 31 de diciembre el 95% de los venezolanos va a tener agua por su tubería. Ay, 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 ¿cuántos años tienen prometiendo eso? El otro día vi en el Instagram, por cierto, me recuerdo y me río,
un compendio, ¿no? Desde el año 2013 hasta acá, todas las promesas que he hecho justamente en recuperación económica, en estos periodos del año en recuperación económica. Definitivamente ellos ya han demostrado y por tantos años que no están en capacidad de darle una solución, un vuelco a la vida de los venezolanos y de los anzoátegüenses. Necesitamos nosotros organizarnos y la salida es eso, como digo, las primarias y luego las elecciones presidenciales que esperemos sean el año que viene porque el país no aguanta 2024 tampoco. Pero, legislador Rafael Botaro, gracias por acompañarnos en diálogo. Esta es su casa, espero tenerlo otra vez. Muchas gracias por la invitación. No, vale, todo el éxito del mundo del Consejo Legislativo del Estado de Anzoátegui por el bien de los anzoáteguenses. Amigas y amigos, momento de despedirnos y por supuesto lo hacemos con nuestro proverbio de siempre. Vamos a preocuparnos menos, pero a ocuparnos más. Buenas noches.